venida del Señor al final de la tribulación. ¿Ya? Eso es muy importante porque todo pasaje de Escritura tiene un contexto. Y cuando llevamos un pasaje de Escritura fuera de su contexto, es la verdad que hay algunas aplicaciones importantes para nuestras vidas, pero podemos llegar a interpretaciones muy erróneas que causan mucha confusión, incluso miedo, y puede hacer que los cristianos no viven de acuerdo con realmente el plan de Dios para su vida en el tiempo en que viven. Pero ¿cómo sabemos que la segunda venida del Señor al final de la tribulación está a la vista? Porque generalmente Mateo 24 y 25 trata sobre la tribulación y la segunda venida. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Bueno, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos se refiere al futuro reino de Dios en la tierra. Esto es importante porque de los cielos no quiere decir en los cielos. Es la verdad que el reino de Dios está en el cielo, pero algún día su reino también llegará a la tierra. Es de los cielos, habla del fuente de su poder. Estamos hablando de el reino de Dios. El reino de Dios por este momento está en el cielo y algún día traerá ese reino a la tierra y se llamará el reino de los cielos. ¿Ya? ¿Qué nos dice la frase el reino de los cielos será semejante? Nos dice que la parábola se relaciona con el establecimiento del reino. Otra vez, es otra razón que sabemos es de cuál venida está hablando. En algunas parábolas, el reino de los cielos es semejante, se refiere a la era entre advenimiento que precede al establecimiento del reino. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13. Pero debido a que el contexto inmediato es la tribulación y el establecimiento mismo del reino, como lo veremos en dos estudios. El último estudio del Monte de los Olivos, del Sermón del Monte de los Olivos. Entonces debemos ver esa frase, el reino de los cielos es semejante, como probablemente la asociación con el reino que el Señor tenía en mente siendo el reino de los cielos, el milenio, está diciendo que esta parábola tiene que ver con el establecimiento mismo, ¿ya?, de este reino, o la venida de Jesús para establecer este reino. ¿Qué representan las 10 vírgenes? Bueno, las 10 vírgenes probablemente representan a Israel en el periodo de la tribulación. Y una razón es porque más después vamos a ver específicamente a los gentiles tratados aparte de Israel, cuando llegamos al último estudio del Sermón del Monte de los Olivos. Es parte de la razón que hay buena razón para pensar que las 10 vírgenes representan a Israel. Dice aquí, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Bueno, ¿a qué etapa de la boda judía se refiere esta parábola? Hay 2 etapas básicas de la boda judía tradicional. Primero, los novios se comprometieron, lo que era un acuerdo matrimonial legalmente vinculante. Luego el novio se preparaba un lugar para vivir durante el periodo intermedio que solía durar al menos un año. En segundo lugar, el novio fue a buscar a la novia y la llevó a la casa de su padre, donde se llevó a cabo la ceremonia de matrimonio y la fiesta de bodas. Warren Wiersbe explica, y yo estoy resumiendo todo el proceso con 2 puntos para simplificarlo. Algunos judíos lo explican en 5 pasos, ¿ya? Pero yo explico en 2 para simplificar ese proceso. Warren Wiersbe dice, una boda en aquel día tenía 2 partes.
Primero el novio y sus amigos salían de su casa para reclamar a la novia de sus padres. Luego los novios regresaban a la casa del novio para la fiesta de bodas. La sugerencia aquí es que el novio ya reclamó a su novia y ahora está de regreso a casa. Él está hablando de la boda misma, no del proceso de matrimonio que yo acabo de explicar. Pero en el día mismo de la boda tenía esas dos partes. Ir a recoger la novia, ¿ya? Y después volver a la casa del padre. Thomas Constable explica diciendo, la escena de esta parábola es de noche cuando los amigos de la novia esperan para recibir a los novios y entrar a la casa del novio donde en breve comenzará el banquete. Las 10 vírgenes sabían que la llegada del novio sería pronto. Una parábola enseña un principio importante al contar una historia de la vida cotidiana. La situación que Jesús les estaba describiendo a Pedro, Jacobo, Juan y Andrés les era muy familiar, muy conocido. ¿Y cómo describió a Jesús a las 10 vírgenes? Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. ¿Qué representan las 5 vírgenes insensatas y las 5 prudentes? Otra vez, las 10 vírgenes probablemente representan a judíos que vivirán en el periodo de la tribulación. Mientras que algunos maestros ven a las 10 vírgenes como representantes de los gentiles durante el periodo de la tribulación, más tarde Jesús enseñará acerca de los gentiles en el juicio de las ovejas y cabritos. Sin embargo, aprendemos los mismos principios de la parábola de las 10 vírgenes, ya sea que se trate de judíos específicamente, de gentiles específicamente, o de judíos y gentiles durante la tribulación. ¿Cuál es la diferencia entre las vírgenes insensatas y las prudentes? Las vírgenes insensatas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. ¿Cómo funcionaba una lámpara en el Israel del primer siglo? Las lámparas solían estar hechas de arcilla, se llenó de aceite y en su interior se colocó una mecha fibrosa y espesa. Como puedes ver, esa mecha. La mecha sobresaldría del aceite y ardería. Periódicamente era necesario cortar la parte superior de la mecha para que no humeara. Y como el aceite se iba agotando, era necesario añadir aceite. Entonces, ¿qué representaba el aceite? Debido a que el aceite era necesario para entrar al banquete de bodas, el reino, representaba la salvación o el Espíritu Santo. En Zacarías 4, del 1 al 14, así como en Isaías 61, 1, el aceite parece representar al Espíritu Santo. Aquí Jesucristo no nos da una explicación más allá y no nos da una interpretación de la parábola. Y por esta razón no deberíamos ser demasiado enfáticos acerca de la representación del aceite. Pero sabemos, según Jesús, que para entrar en el reino es necesario nacer de nuevo. ¿Y quién es el agente del nuevo nacimiento del creyente? El Espíritu Santo. Entonces nos da igual el Espíritu Santo o la salvación o el nuevo nacimiento. Todo esto está en vista como el requisito para entrar en el reino. Y vemos a 5 vírgenes que no tenían el aceite y 5 que sí tenían. En el Antiguo Testamento, el aceite sí es un símbolo para el Espíritu Santo. Entonces es muy lógico que sería la cosa que Jesús ocuparía como una figura para representar la falta de salvación de 5 vírgenes. Porque nunca recibieron al Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu Santo de Dios nunca las regeneró. ¿Qué pasó con las vírgenes?
Al tardarse el novio, todas las dio sueño y se durmieron. Y eso es un punto importante, aunque no queremos enfatizar de más, pero porque gente enfatiza en demasiado otros puntos, vamos a enfatizar por un momento. Porque suelen decir, mira, a veces dicen que los 10 fueron creyentes, pero 5 estaban bien listas y las otras 5 no. 5 estaban viviendo de acuerdo con los principios bíblicos, vidas justas, etc. Uno es que estamos imponiendo mucho sobre el texto. Y 2, directamente dice que los 10 estaban durmiéndose. Entonces, no es como que 5 estaban ahí paradas, muy atentas, muy listas. No, estaban preparadas, sí. Y porque tenían algo que las otras no tenían. Y es un punto que vamos a ver realmente repetido después por el apóstol Pablo, porque él incluso dirá que los creyentes que están con sueño y no alertas todavía se van en rapto. Lo dice en 1 Corintios capítulo 5. Entonces tenemos que conformar nuestro entendimiento de las Escrituras a lo que dice Jesús y Pablo. Y los dos dicen la misma cosa. Tenemos aquí las vírgenes preparadas, pero sí dormidas. Y a veces hay tiempos en que los cristianos, lamentablemente, estamos dormidos espiritualmente, aunque no deberíamos, ¿ya? Pero si tú eres un hijo de Dios, lo mismo como los judíos creyentes en la tribulación, Jesús no va a preguntar si son dignos de entrar al reino, va a preguntar si son preparados por algo que les da el Espíritu. Y lo que da el Espíritu es la regeneración, nuevo nacimiento, identificación con Cristo. Es algo que una vez que ya tienes, ya estás preparado. Obviamente Dios preferiría que estarías bien listo, alerta. Pero ¿qué tal que estás preparado? Tú vas a ir en el rapto y ellos en la tribulación entrarán en el reino. Todas las vírgenes tuvieron sueño y se durmieron. Así es la humanidad. Solamente por la gracia de Dios que nosotros somos salvos. Porque si fuera por nuestra preparación en el sentido humano, por verdaderamente merecer, ninguno iría. Ninguno iría. Curiosamente, ninguno de ellas permaneció alerta. Pero entonces, ¿qué pasó? Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las 10 vírgenes cortaron la mecha de sus lámparas para no humear. Es lo que significa, prepararon sus lámparas, ¿ya? Algunas traducciones dicen cortaron sus lámparas. Y en español esto no tiene sentido, ¿ya? Pero en inglés más o menos directamente entendemos el sentido que está cortando la mecha, ¿ya? Está preparando para quemar bien y bonito la luz de la lámpara. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Entonces aquí vemos 5 preparadas, aunque no estaban alertas. Y tenemos 5 no preparadas, tampoco alertas. Las 10 sorprendidas por el momento, ¿ya? Pero la preparación fue el aceite, lo que no tenían las otras, ¿ya? El punto es, 5 tenían, 5 no tenían, ¿ya? 5 preparadas, 5 no preparadas, aunque todas en este momento durmiendo cuando llegaron el grupo que estaban celebrando la llegada de los novios. Bueno, debido a que las vírgenes imprudentes no tenían aceite, no estaban listas cuando llegó el novio y por eso fueron excluidas del banquete de bodas. Hay un punto aquí porque uno se pregunta, ¿y por qué piden que les comparte? ¿Ya?
yo creo que podemos hacer una aplicación, aunque no deberemos buscar una interpretación demasiado a fondo, porque otra vez no tenemos una explicación más allá de Jesús. Pero, ¿ya? Si el aceite representa la salvación y el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Qué nos enseñaría a ese punto? Que en el momento que venga Jesús, la salvación que uno tiene ya no se puede compartir con el otro. ¿Ya? Tú mismo ya has creído en Jesús o no. No es como en el momento del rapto. Vamos a decir que hoy fuera el rapto y escuchemos la trompeta. Y suena la trompeta. ¿Ya? Y tú coges a la persona a la izquierda y a la derecha. Pero de pronto uno de ellos nunca había puesto su fe solamente en Jesucristo. Entonces no puedes llevarlo. Tú sí te vas con los otros que ya han confiado en Jesús. Aún incluso si de pronto están aquí en la iglesia durmiéndose. Creyentes. Entonces todavía se va. ¿Ya? Pero un incrédulo puede estar bien atento, ¿ya? Pero no se va si no ha sido regenerado por el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Y no es algo que puedes compartir. Lo mismo pasará en la tribulación. La parábola no se trata de hoy, hermanos. Estamos haciendo aplicación con el rapto, pero no se trata del rapto. Se trata de la tribulación y la venida de Jesús, ¿ya? Y si habrán dos judíos primos, no se va Elí con Salomón por la fe de Salomón. Solamente se va Salomón porque él esperaba la venida de Jesús. Él sabía que Jesús es Dios. Él puso su fe en Jesús. Y Elí, porque él nunca confió en Jesús, es la razón que él no entrará en el reino. Y ya habrá demasiado tarde. Entonces, ¿qué pasó? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Es interesante que Jesús ocupe una frase que habla de algo personal. No está diciendo que no sea Dios, ¿ya? Que no conozca literalmente acerca de las personas, pero está diciendo que no te conozco como una relación personal. En la Biblia ocupa este concepto de conocer, como de tener y disfrutar de una relación personal. Y si bien la parábola es una historia de la vida cotidiana, el final habría sido impactante para Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. El novio respondió a las 5 vírgenes insensatas, no las conozco. ¿Cuál es el principio central que Jesús estaba enseñando a través de esta parábola? Al final nos da solamente un principio. Hay muchos de esta parábola, pero nos da una. Velen pues, no saben ni el día ni la hora. Las personas que viven durante el periodo de la tribulación no deben posponer su confianza en Jesucristo, porque no sabrán el momento de su regreso. Y sí, el momento de su regreso podrá ser un momento cuando no están alertas. Es la razón de no esperar. Es la razón de confiar en Jesús hoy. De la misma manera hay otra aplicación, no interpretación, pero aplicación. Podemos morir en cualquier momento. Literalmente, cualquier momento. Dios no permite, pero podría suceder un terremoto que nos lleve a todos en este instante. A veces me gusta decir media broma, pero le hace el punto claro. Si de pronto nos aplaste un meteorito, obviamente no habría un momento para poder ya pensar acerca de Jesús, decidir si confías en Él o no. Entonces decide ahora. No esperes hasta mañana. Confía en Jesús y su obra terminada en la cruz. Pero entonces, ¿por qué nos importa todo esto?
Se trata de personas que viven en un tiempo y lugar diferente al nuestro. No vivimos en la tribulación y no viviremos en la tribulación. Pero la parábola de las 10 vírgenes aún puede enseñarnos principios importantes. La primera que quiero que nosotros podamos anotar es que la iglesia es la novia o esposa de Cristo. El apóstol Pablo escribió a los corintios: porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo se ve a sí mismo como el padre de la novia que ha desposado a los corintios con Cristo. Su deseo era presentar la iglesia a Cristo como una virgen pura. ¿Y cuál es la base de la pureza de la iglesia? Primero, la pureza posicional de la iglesia se basa en la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Dice en Efesios 5, 25 al 27, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hermanos, el perdón de los pecados se basa enteramente en la muerte de Jesucristo por los pecados. Aquí dice que Él se dio Él mismo por ella para santificarla. Todos somos pecadores, merecedores de la muerte. Jesús murió a la muerte, entonces que nosotros merecemos la muerte. Y Jesús murió la muerte que nosotros merecemos para darnos la bendición de poder ir al cielo, algo que no merecemos. No merecemos irnos al cielo, hermanos. Ninguno aquí, porque somos pecadores. Entonces, aunque existió eternamente como Dios, Jesús voluntariamente se hizo hombre y vivió una vida sin pecado para estar calificado para ser el sacrificio perfecto por los pecados, el único sin pecado. Y solo un hombre perfecto podría morir por los pecados del mundo. Y así solo Jesús podría proporcionar la salvación a la humanidad. Cada pecado cometido alguna vez, pasado, presente y futuro, fue derramado sobre él y juzgado. Momentos antes de dar su último suspiro, Jesús exclamó: consumado es. Porque cuando bajara la cabeza, los pecados del mundo serían pagados en su totalidad. Resucitó al tercer día, demostrando que es Señor y Dios y que la salvación se pagó en la cruz. Como resultado, a través de la fe en Él, nacemos de nuevo como hijos de Dios. Recibimos el regalo gratuito de la vida eterna que nunca podemos perder y somos perdonados todos nuestros pecados. Todos, pasados, presentes y futuros. El perdón y la regeneración es una especie de lavado. A Tito 3, 5 al 7 dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Hermanos, no te dice no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Si estamos confiando en nuestras obras para que Jesús nos lleve, no estamos confiando en la obra terminada de Jesús. Tenemos que decidir en qué vamos a apostar nuestro destino eterno. ¿En qué vamos a apostar el rapto? Y yo les digo, hermanos, que no hay nada más seguro que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
Y no hay esa opción. A veces pensamos, bueno, voy a poner aquí 50% aquí en Jesús y su muerte en la cruz y 50% en mi comportamiento. ¿Ya? Pero el problema, hermanos, es, si dependería de tu comportamiento, tú tendrías que ser perfecto. ¿Ya? Porque la justicia de Dios es absoluta, es infinito. Y por esta razón, no es por nuestro comportamiento, porque esto otra vez es de volver a decir 100. No hay 50 acá y 50 acá, es 100% tu mérito o 100% el mérito de Jesús. Él no acepta que tú haces apuestas a medias. Hermanos, al mismo tiempo el Espíritu Santo nos bautiza para identificarnos con Cristo cuando ponemos nuestra fe en Él. Y nos convertimos en miembros de la Iglesia Universal, la que metafóricamente se hace referencia como la novia de Cristo. En este momento somos posicionalmente santificados, lo que significa que somos apartados para Dios. Segundo, Jesús santifica la iglesia a medida que los creyentes son transformados por dentro hacia afuera por la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios ocupa la palabra de Dios para santificarnos en nuestra vida diaria. Tercero, Jesús santifica a la iglesia mediante la transformación física en la glorificación en el momento del rapto, porque dice Pablo que en el instante que nos lleva al cielo, que seremos transformados en cuerpos sin pecado. Esto es una última santificación. Y por fin Jesús nos santificará también en el tribunal de Cristo. ¿En cuál sentido? En el sentido que todas nuestras obras hechas por el poder humano o por la carne serán todas quemadas. Y solamente permanecerán las obras hechas por el Espíritu Santo. Y eso es algo de verdad, debería ser para nosotros humillantes. Que ya después de este juicio de los creyentes, solamente se verán las obras justas, hechas por Dios. Dice después en Apocalipsis: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Si no fuera por el tribunal de Cristo, sería un vestido para la novia, pero bien manchada, con muchas rayas. Pero Cristo ya se ha quemado en el tribunal de Cristo. Él ya quema a toda obra que no da la gloria a Jesús, para que al final dice las obras justas de los santos. Como si tuviera algo que ver con nuestro mérito. Pero realmente al final lo que vemos es esto es una multiplicación de gloria para Dios. Porque aunque nosotros hacemos las obras, es el Espíritu Santo de Dios que haga las obras a través de nosotros. Wow. Y somos nosotros la novia. Y exactamente la llegada y el lugar de algunos de los eventos con la parábola de las 10 vírgenes no es precisamente como exactamente el orden de eventos, pero en general es de acuerdo con el esquema del matrimonio judío. La única diferencia es, generalmente tú llegas a la casa del padre y ahí mismo tienes la fiesta de bodas. La diferencia para nosotros es, nosotros somos llevados al cielo, la novia de Cristo, tenemos nuestra ceremonia de boda ahí, pero volvemos a la tierra para la fiesta de bodas. En la tierra habrá la celebración.
Por lo tanto, hermanos, unos puntos importantes. Las 10 vírgenes claramente no representan a la iglesia hoy. Las 5 vírgenes insensatas no representan a los creyentes en absoluto. Las insensatas no son creyentes. Las 10 vírgenes se durmieron, así que la falta de vigilancia no te hará perder tu salvación. Y a la luz de su identidad en Cristo, los creyentes deben estar espiritualmente alerta. El apóstol Pablo nos da el mismo equilibrio, ¿ya? Porque Jesús termina diciendo, esté alerta, aunque da una historia en que ninguna fue alerta, ¿ya? Pero todavía enfatiza la importancia de la preparación. El apóstol Pablo dice algo similar. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Hermanos, no vamos a despertar algún día en la tribulación y decir, aparentemente no fui en el rapto. Esto no nos sucederá porque somos hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, aplicación. No durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Hermanos, fe, esperanza y amor, el resumen de nuestra vida espiritual, que también ya vimos en Colosenses capítulo 1. Porque no nos ha destinado Dios para la ira, la tribulación, un periodo de ira de Dios, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, la tercera etapa de la salvación cuando nos lleva al cielo, antes de la tribulación, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Entonces, sí, hermanos, lo mismo como vemos con las 10 vírgenes. Si tienes la preparación, te vas. ¿Ya? Si tienes el Espíritu Santo de Dios, porque has creído en Jesucristo, has sido regenerado y eres un hijo de luz, Dios te llevará, aunque si estés dormido. El punto de Pablo no es, entonces duérmete nomás. El punto es lo opuesto. Él dice, Jesús te llevará dormido o despierto, pero porque perteneces del día, despiértate. Pero tienen que poner en orden las cosas, hermanos. Muchos quieren cambiar el mensaje y ignorar lo que dicen los apóstoles y Jesús. Ellos quieren decir, si estás dormido, entonces no te lleva. Es lo que dice el texto, hermanos. ¿Ya? Y con los 5 vírgenes, ¿se quedaron las 5 preparadas porque durmieron? Tampoco. Y ustedes dicen, pastor, ¿por qué estás tan animado por este punto? Porque, hermanos, si no confías en Jesús, si tú confías en tu estado de alerta, hay una posibilidad, hay un peligro. Y yo sé, y me da incluso un poco de pena de decirlo, y no quiero ofender a nadie. Pero, hermanos, hay una posibilidad que no has confiado en Jesús. Voy a ser sincero. Si tú estás diciendo, no voy a dormir, voy a quedar despierto espiritual, porque si me lleva Jesús. Y si nunca había un momento en tu vida cuando tú dijiste, Señor, yo no puedo salvarme. Aún incluso en mi mejor día de estar despierto, todavía soy como una persona insensata. De verdad, yo no merezco nada de ti, pero confío en Jesús. Si nunca te ha pasado eso, el problema es que no estás confiando en Jesús. Y si nunca has confiado solamente en Jesús, entonces esa es la persona no preparada. Esa es la persona que se quede. Y esa es la persona que más bien se despierte en la tribulación y dice, de verdad, es Jesús que lo pagó. Yo no merecí irme, aunque pensé que sí. Hay muchos que piensan que merecen ir en el rapto, pero porque no confían en Jesús, no irán. Y no digo esto por juicio.
Yo digo esto porque deberíamos tener una reverencia por las palabras de Jesús y las palabras del apóstol Pablo. Y deberíamos confiar solamente en Jesús porque, hermanos, todos somos pecadores. No merecemos irnos en el rapto. Pero si confiamos en Jesús, nos llevará. Y por esta razón deberíamos vivir por Él. Ese es el orden de las Escrituras. Por el hecho de que Jesús te llevará, vive por Él. ¿Ya? Viva por Jesús, porque Él te llevará. Este es el punto de las Escrituras, una y otra vez. Lo veremos en el libro de Colosenses muy enfáticamente. A base de lo que Dios ya ha hecho por ti, viva por Él. Eso es el punto que vemos aquí, hermanos. Y espero que no lo olvides. Los creyentes pueden estar despiertos y ser espiritualmente no soberanos, hermanos, sobrios, al crecer en la fe en Jesucristo, la esperanza en sus promesas futuras y el amor a Dios y a los demás. Y ya no tenemos tiempo más. Hermanos, es bueno saber que la parábola de las 10 vírgenes no aplica a la iglesia actual. No aplica. Yo sé, en YouTube, en Instagram y lamentablemente en muchas iglesias hay maestros que simplemente no leen la Biblia en contexto. Ellos no leen todo el Monte de los Olivos, el sermón de los Montes de los Olivos. Ellos no saben de qué se trata las 10 vírgenes. Leen una parábola y hacen la aplicación como les da la gana. Hermanos, la parábola de las 10 vírgenes no se aplica a la iglesia. ¿Ya? Vimos el texto, hemos estudiado literalmente toda la vida de Cristo, versículo por versículo. Hemos visto el contexto ampliamente, detalladamente. ¿Ya? Sabemos que no habla de la iglesia. No significa que no hay principios para nosotros. También es bueno saber que todos los creyentes en Cristo participarán en el rapto de la iglesia, como dice Pablo, muy claramente. Asimismo, es una profunda bendición disfrutar de una relación única con Jesucristo como su esposa. ¿Tú crees que Jesucristo dejaría a su esposa para que pase por la tribulación? Bueno, eso es un argumento más emocional que realmente como textual, ¿ya? Sin embargo, no creo. Al mismo tiempo, la palabra de Dios nos anime a vivir a la luz de nuestra relación con Jesucristo, redimiendo el tiempo. Que estemos alerta a base de nuestra identidad. No se dice a un hijo de tinieblas que esté alerta. Él ni tiene el Espíritu de Dios, despierto o dormido. Él no va con Jesús. ¿Por qué? Está muerto espiritualmente. ¿Ya? Dios dice a los hijos, a los creyentes, a los salvos, que estén alertas. Y principalmente redimimos el tiempo creciendo en fe, esperanza y amor.